El mundo de Noé era un lugar extraño, sombrío y completamente dominado por la corrupción. Los ríos corrían manchados de sangre, las plazas ya no eran de encuentro, sino de violencia, y la música que resonaba desde las casas no era de adoración, sino de burla. Los niños crecían aprendiendo a mofarse de todo lo que era sagrado, y los ancianos ya no transmitían sabiduría, solo historias de glorias pasadas, corrompidas por la idolatría. Era un tiempo en que el corazón del hombre se inclinaba continuamente hacia el mal, y Dios, mirando desde los cielos, se entristeció profundamente. Noé, sin embargo, era diferente. Desde joven, buscaba caminar con Dios en todo lo que hacía. Mientras otros hombres celebraban guerras, él celebraba cosechas. Mientras los vecinos se burlaban de sus cánticos, él mantenía su fidelidad. Cada mañana, antes de que el sol tocara las montañas, Noé doblaba sus rodillas sobre la tierra aún húmeda por el rocío y agradecía al Creador por la vida. Fue en ese ambiente hostil donde escuchó la voz que cambiaría su historia para siempre. «Noé», dijo el Señor en un susurro que parecía estremecer toda la creación, «el fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia. He aquí que la destruiré con la tierra». El corazón de Noé se heló. Nunca había oído palabras tan duras, pero al mismo tiempo tan cargadas de justicia. El Señor continuó: «Haz para ti un arca de madera de gofer. Harás compartimentos en el arca y la revestirás por dentro y por fuera de betún. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida bajo los cielos. Pero contigo estableceré mi pacto». En ese instante, Noé comprendió que su vida estaría marcada por una misión imposible a los ojos humanos: construir un gigantesco navío en tierra seca. Durante los primeros días, Noé compartió la noticia con su familia. Su esposa lo miró con aprensión, pero no dudó. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, fruncieron el ceño, pero se pusieron del lado de su padre. Después de todo, conocían su integridad. Ninguno de ellos dudaba que Noé hablaba con el propio Dios. Pero cuando la noticia se extendió por la ciudad, la reacción fue muy diferente. «¿Un arca?», rieron algunos escupiendo al suelo. «¿Para qué necesitamos eso? Nunca ha llovido así en la historia de la humanidad. Ese viejo se ha vuelto loco», se burlaron otros. Imagínense gastar años construyendo un barco en medio del desierto. Los años pasaron, y con cada martillazo de Noé y sus hijos, el sonido resonaba como un sermón silencioso de advertencia. El trabajo era arduo, pero impregnado de propósito. Con cada viga levantada, Noé recordaba la promesa de Dios: «Estableceré contigo mi pacto». Aún así, las burlas no cesaban. Los niños arrojaban piedras contra la madera. Hombres ebrios pasaban cantando canciones de escarnio. Las mujeres reían y gritaban: «¿Dónde está la lluvia, Noé?». Pero Noé no desistía. Al mismo tiempo que trabajaba, predicaba. Con palabras firmes, recordaba a todos que la paciencia de Dios tenía un límite. «Arrepiéntanse», clamaba. «El Señor no es lento en cumplir su promesa, sino paciente, para que todos lleguen al arrepentimiento». Nadie escuchaba. Para ellos, la vida era una fiesta interminable, matrimonio tras matrimonio, banquetes sin fin, bebidas sin medida. Entonces llegó el momento más intrigante, cuando los animales comenzaron a moverse hacia el arca. No fue Noé quien los llamó. El propio Dios condujo a cada especie. De dos en dos marchaban obedientes, como si una fuerza invisible los guiara. Los cielos se oscurecieron por un instante cuando bandadas de aves cruzaron el horizonte. La tierra tembló con la marcha de elefantes, jirafas y rinocerontes. Los campos se llenaron del mugido de bueyes y del rugido de leones. La multitud, que se burlaba de Noé, guardó silencio por algunos instantes ante la escena. Pero pronto el silencio se transformó en carcajadas aún más fuertes. «Miren, hasta los animales creen en este loco». Noé, sin embargo, no se inmutó. Continuó organizando a cada especie en los compartimentos preparados. Su fe estaba firme. Y entonces llegó el día en que Dios dijo: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que eres justo ante mí en esta generación». Noé obedeció. Con él entraron su esposa, sus hijos y las nueras. Detrás de ellos, una procesión de animales tomó lugar dentro del enorme navío. Todo estaba preparado. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado.
7 días de silencio. Durante una semana entera, el arca permaneció cerrada, pero el cielo seguía despejado. No había nubes, ni truenos, ni señales de tormenta. Afuera, la población estallaba en fiestas. «¡Miren!», gritaban bailando frente al arca. Se encerró ahí dentro como un cobarde. Su Dios no existe. Pero Noé, dentro del navío, sabía que el silencio de Dios no era vacío. Era el preludio de algo grandioso. Oraba en medio de la quietud, sostenido por la fe. Al 7º día todo cambió. El cielo se abrió con furia. Rayos cortaron las nubes, truenos sacudieron la tierra, y desde la inmensidad comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, pequeñas al principio, pero en minutos se transformaron en torrentes avasalladoras. Las fuentes del gran abismo se rompieron, y el agua brotaba de las entrañas de la tierra como si todo el mundo se estuviera deshaciendo. Fue entonces cuando ocurrió la escena más terrible, y al mismo tiempo más reveladora de la justicia divina. El Señor cerró la puerta del arca con su propia mano. Afuera comenzó el desespero. Hombres y mujeres corrieron hacia el inmenso barco, golpeando sus costados, gritando, suplicando por una oportunidad. Los niños lloraban, los ancianos se arrastraban en el lodo, los guerreros intentaban escalar las paredes lisas, pero la puerta estaba sellada por el propio Dios. Noé lloraba dentro del arca. Sabía que el tiempo de la gracia había terminado. Por mucho que deseara ayudar a sus vecinos, no podía abrir la puerta. El control ahora estaba completamente en las manos del Señor. Mientras tanto, el agua subía, tragándose casas, derribando murallas, arrasando plantaciones. Lo que parecía una vida normal 7 días antes, ahora se transformaba en un caos irreversible. Con cada metro que el agua subía, la fe de Noé se fortalecía. No porque se alegrara con la destrucción, sino porque veía la fidelidad de Dios en cumplir todo lo que había prometido. Y mientras el arca comenzaba a flotar, llevando a la familia de Noé y a los animales hacia la seguridad, la voz profética resonaba en su corazón. Así como en los días de Noé, será también la venida del Hijo del Hombre. Dentro del arca, el sonido de la lluvia se mezclaba con el rugido de los animales. Los leones rugían inquietos, las aves batían sus alas en sobresaltos, los caballos relinchaban asustados. Pero Noé, a pesar del ruido, se mantenía sereno. Sabía que estaba protegido por la promesa del Señor. El mundo afuera se derrumbaba, pero dentro del arca reinaba la certeza de la salvación. Con cada trueno, su esposa apretaba su mano con fuerza, mientras los hijos intentaban calmar a sus esposas y organizar a los animales. El barco se balanceaba violentamente conforme las olas golpeaban sus paredes, pero el revestimiento de betún mantenía cada rendija sellada. No había filtraciones ni grietas. El arca, aparentemente absurda a los ojos de los hombres, ahora era el único lugar seguro en toda la tierra. Afuera el pánico se había apoderado de todo. Con cada hora, más y más personas desaparecían bajo las aguas. Las montañas comenzaron a desaparecer bajo la fuerza del diluvio. La arrogancia que antes se burlaba de Noé había sido reemplazada por gritos de auxilio, pero ya era tarde. El Dios que pacientemente había esperado 120 años, ahora había cerrado la puerta, y ninguna fuerza humana podía abrirla. Pasaron los días, y la lluvia no cesaba. 40 días y 40 noches de aguas incesantes transformaron el mundo en un océano sin fin. Ya no había caminos, ciudades, reinos, ni fronteras. Lo único que quedaba era el arca, flotando en medio del juicio divino. Sem, Cam y Jafet, al mirar por la pequeña ventana superior, veían solo agua hasta donde alcanzaba la vista. Ninguna señal de vida, ningún movimiento humano, solo la inmensidad de un mar grisáceo. Era como si Dios hubiera borrado el lienzo de la creación para empezar a pintar de nuevo. Y de hecho eso era lo que sucedía. El diluvio no era solo destrucción, también era un reinicio, un nuevo comienzo fundamentado en la justicia y el pacto de Dios con aquellos que le temían. Durante ese tiempo, Noé reflexionaba sobre todo lo que había presenciado. Recordaba a Enoc, su bisabuelo, que había caminado con Dios y fue arrebatado sin probar la muerte. Recordaba a su abuelo, Matusalén, cuyo propio nombre significaba que, al morir, vendría el juicio. Y ahora,
El cumplimiento de la profecía estaba ante sus ojos. El mundo había sido arrasado y solo 8 personas quedaban con vida. Los meses pasaron y poco a poco la furia de las aguas comenzó a disminuir. El viento enviado por Dios soplaba sobre la tierra y lentamente las aguas retrocedían. El arca reposó sobre los montes de Ararat, pero aún era temprano para salir. Noé envió un cuervo que voló de un lado a otro sin encontrar descanso. Luego soltó una paloma que regresó sin nada. 7 días después envió la paloma nuevamente y ésta volvió con una hoja de olivo en el pico. Ese pequeño ramo verde llenó el corazón de todos de esperanza. La vida había vuelto a florecer. La tercera vez, la paloma no regresó, y Noé comprendió que la tierra ya estaba lista para recibirlos. Dios entonces habló nuevamente: «Sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Haz salir contigo a todo ser viviente de toda carne, aves, animales y todo reptil que se mueve sobre la tierra, para que se esparzan y fructifiquen y se multipliquen sobre la tierra». Noé salió, respirando el aire renovado. El silencio ahora no era de juicio, sino de un nuevo comienzo. El mundo estaba limpio, lavado por las aguas, listo para una nueva historia. El primer acto de Noé al pisar el suelo firme fue levantar un altar y ofrecer sacrificios de gratitud al Señor. El aroma suave ascendió a los cielos y Dios hizo una promesa: «Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, porque la imaginación del corazón humano es mala desde su juventud, ni volveré a herir a todo viviente, como hice». Y entonces Dios estableció el arco iris como señal de su pacto eterno. Cada vez que las nubes se formaran, ese arco en el cielo recordaría a la humanidad que la misericordia del Señor es mayor que su ira y que Él siempre guarda un remanente para cumplir sus propósitos. Pero la historia de Noé no termina solo con el reinicio. Se convierte en un espejo profético para todas las generaciones futuras. Jesús, miles de años después, usaría precisamente los días de Noé como ejemplo para describir los últimos tiempos. Dijo que antes de su venida, los hombres estarían viviendo como en aquella época, comiendo, bebiendo, casándose, entregándose a las distracciones de la vida, hasta que, de repente, llegara el juicio. El arca, en este sentido, se convierte en la imagen perfecta de Cristo. Así como solo había un arca para escapar del diluvio, solo hay un camino para escapar del juicio eterno: entrar en Cristo, el verdadero refugio. Del mismo modo que Dios cerró la puerta del arca, llegará el momento en que la puerta de la gracia también será cerrada. Hoy está abierta, pero cuando sea sellada por el propio Dios, será demasiado tarde para quienes rechazaron la invitación. Los 7 días de silencio también tienen un simbolismo poderoso. Así como Noé esperó con fe dentro del arca mientras el mundo seguía en aparente normalidad, también los justos, sellados en Cristo, aguardan el momento en que el Señor cumplirá su promesa. El silencio no es ausencia de acción, sino preparación divina. Y cuando Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre, estaba repitiendo esa misma lección. El tiempo de la gracia tiene un límite invisible. Cuando termine, el juicio llegará de manera súbita, y solo aquellos que ya estén dentro del arca de la salvación estarán seguros. Lo que hace que esta narrativa sea tan impactante es precisamente el equilibrio entre la paciencia de Dios y su justicia. Durante 120 años, el mundo escuchó la predicación de Noé. Hubo tiempo para el arrepentimiento, para el cambio de vida, pero el corazón endurecido rechazó el mensaje. Y entonces, cuando la puerta se cerró, no había nada más que hacer. Esto nos lleva a una pregunta urgente para los días de hoy. ¿En qué momento de la historia estamos? Si los signos descritos por Jesús ya están ante nuestros ojos, violencia, degradación moral, incredulidad generalizada, ¿no sería este el equivalente a la construcción del arca? ¿No estaremos ya en los últimos días del período de gracia? Así como en los días de Noé, muchos ríen, se burlan, continúan viviendo como si nada fuera a suceder. Pero el tiempo del silencio está a punto de terminar. Pronto caerán las primeras gotas y entonces el mundo entero sabrá que la palabra de Dios nunca falla. El arco iris, señal del pacto,
aún brilla en los cielos como un recordatorio de la misericordia divina, pero también como una advertencia. El juicio vendrá nuevamente, no por agua sino por fuego. Pedro, en su carta, explica que el próximo gran juicio será de fuego, consumiendo los elementos de la tierra. Pero, como antes, Dios preparó una escapatoria: Cristo, el arca del nuevo pacto. Por eso el mensaje del diluvio permanece vivo. No es solo una historia antigua para niños en escuelas dominicales. Es una advertencia profética, es un llamado urgente, es una promesa de que Dios siempre guarda a los suyos, pero también cumple su justicia. Mientras el mundo sigue corriendo tras sus propias pasiones, aquellos que tienen oídos para escuchar ya están entrando en el arca. La pregunta que resuena es: ¿ya has entrado? Porque así como ocurrió en los días de Noé, también ocurrirá en los últimos días. La puerta será cerrada, y entonces no habrá más tiempo para decidir. Noé vivió por la fe. Creyó en lo que nunca había visto: lluvia a escala global. Trabajó durante más de un siglo en obediencia, incluso sin señales aparentes. Se mantuvo fiel cuando todos a su alrededor lo llamaban loco. Esa es la fe que el Señor espera encontrar cuando regrese. Una fe que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios cumple todo lo que promete. Y si el arco iris nos recuerda el pacto, la cruz de Cristo es el sello definitivo de esa promesa. Quien está en Cristo no necesita temer el juicio, porque ya ha sido justificado por la sangre derramada. Así como Noé no fue salvo por sus propias fuerzas, sino por la gracia de Dios que lo eligió y lo guardó, también nosotros no seremos salvos por méritos propios, sino por la obra completa de Jesús. Al final, la historia de Noé nos señala a un Dios que es paciente, pero también justo, misericordioso, pero también santo, dispuesto a salvar, pero también determinado a juzgar. Y cada detalle, desde los 120 años de advertencia hasta los 7 días de silencio, desde el cierre de la puerta hasta el envío de la paloma, es una pieza del gran rompecabezas profético que culmina en Cristo. Hoy, por lo tanto, aún es tiempo de entrar en el arca. Aún es tiempo de elegir la vida. Aún es tiempo de escuchar la voz que resuena desde los días de Noé: venid a mí, todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. El diluvio pasó, pero la lección permanece. Y así como Dios sostuvo a Noé en medio de las aguas, también sostendrá a cada uno que por la fe se refugie en Cristo hasta el gran día de la redención.